Buenos días. Good morning. Oh, good morning. ¿Cómo estás, Johan? Bien, ¿Si has podido estudiar? sí, Muy bien. ¿Será que esperamos a que se conecte la otra chica? ¿Cómo has pasado, Johan? bien. Chévere. A ver, em, ok, ya se conectó la otra chica. Muy bien. A ver, Nicole, ¿puedes encender la cámara y el micrófono, por favor? Ya lo hice. Ya, Hola, muchas gracias. Good morning. Entonces, ¿sí pudiste estudiar, Nicole, lo que les mandé, el documento que les mandé? sí lo hice. Ya, ¿sí entiendes lo que es el verbo to be y los pronombres personales? ¿Sí pudiste hacer los ejercicios? Sí, teacher. Muy bien. Entonces, en ese caso, puedes mandarme la tarea en cualquier momento al, al grupo de WhatsApp. No pasa nada si lo hiciste en el cuaderno o lo hiciste directamente en el documento. El punto es que pasemos la tarea, ¿ok? Muy importante. Ya, teacher. Ok, entonces, ¿te parece, Nicole, si hacemos ejercicios parecidos a los que estaban en el documento? Sí, teacher. Muy bien. Entonces, ¿qué te parece a ti, Johan? Sí, teacher. Muy bien. Entonces, em, vamos a poner, ¿quieren que les ponga ejercicios cortos y después ejercicios largos o ejercicios largos? Ejercicios cortos, dice. Ya, entonces. mm,
A ver, ¿creen que así esté bien o quieren que ponga unos ejercicios más? Ahí está bien, teacher. Y nomás, teacher. Bueno, si nos sobra el tiempo, vamos a poner más ejercicios, ¿ok? Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si voy a poner las lineecitas y de ahí empezamos a responder? Ok. Entonces, muy bien. Entonces, denme un segundito. Whiteboard. En este caso específicamente de acá, voy a poner aquí de último. Ahora sí. Entonces, en la primera de acá, ¿será que me podrían decir qué va? A ver, pongámosle números. A ver, 1, 2, 3. ¿Qué iría en la 1? I am. I am listening. Muy bien. Entonces, en la primera va I am. I am. Muy bien. ¿Y qué iría en la 2? He is. Is, teacher. ¿Sería cuál? Is, She is. En la segunda Sí. va she is. Ay, lo siento. Y en la tercera, He is. she, ¿pueden repetirme, por favor? En la tercera, ¿cuál es el pronombre personal? is, He is. Ah, sería he is. A ver, denme un segundo. Ahora sí. Entonces, en este caso es I am, she is, he is. Y en la 4, She is. he is, muy bien. He is. ¿Y qué hay en la 5? Nicole, ¿puedes responder? is, Muy bien. Is. En este caso es it is. Hay que responder tanto el pronombre personal como el verbo to be, ¿ok? Entonces, en la número 6, Johan, sí.
¿Cuál es la respuesta de la número 6? ¿Sabes? Oh, A ver, Nicole, ¿tú sabes cuál es la respuesta de la número 6? Is. La respuesta de la número 6 es it. Is. Segura, Sí, dice. pero segura, segura. Sí. La respuesta de la número 6. ¿De cuántas personas estamos hablando? de más de una persona. ¿Por qué sabes que estamos hablando de más de una persona? Porque dice my friends que significa mis amigos. Muy bien, my friends significa mis amigos. Entonces, cuando hablamos de una persona, ¿cuál es el verbo to be que se utiliza? Pueden responderme cualquiera de los dos. Si lo tienen escrito, pueden revisarlo, leerlo, no pasa nada. A ver, cuando estamos hablando aquí, ya sabemos que estamos hablando de más de una persona. Si en este caso estamos hablando de más de una persona, ¿estoy yo incluida en ese grupo? Sí. No. Ah, no. A ver, yo no estoy incluida en ese grupo. Dice my, pero no dice yo. Mis amigos, my friends, corriendo alrededor de la casa. My friends running around the house. Entonces, en este caso, ¿será que me podrían decir si es más de una persona, cuántas personas podrían, cuál sería el verbo, el pronombre personal? Empecemos por el pronombre personal, mis amigos. A ver, ¿cuál sería el pronombre personal para mis amigos? ¿Cuáles eran los pronombres personales? ¿Será que me los pueden recordar? She, I, she, I, you, we, they, it, he, Los pronombres personales eran you, she, he, it, they, we y I, ¿verdad? Estos son los pronombres personales, estos de acá abajo. Entonces, ¿qué significaba I? yo, Ya. Nicole, ¿qué significa you? Él. You significa él. ¿Vale? ¿Qué significa you? Ellos. A ver, creo que voy a dejar de compartir pantalla acá y vamos a retomar el documento desde el inicio otra vez.
Ok. Nicole, por favor, algo que yo siempre digo para las clases es que la clase no solamente depende del profesor, sino también depende de que ustedes estudien. Así que por favor también les voy a pedir que estudien en casa, así como estudian durante la clase, ¿ok? Entonces, empezando por los pronombres personales. Los pronombres personales son los que están resaltados en amarillo, ¿ok? Y si no los tienes anotados, Nicole, los tienes que anotar también porque es importante tenerlos anotados. ¿No los tienes anotados? No, teacher. Ya, ¿te acuerdas que la clase pasada te pasó un documento Sí, hice en el documento, dice, y no lo pudiste abrir? oh, ¿Por qué? no valía, dice, se cargaba. Ah, Se cargaba, dice, ¿se cargaba? sí, ¿Cómo se cargaba? O sea, ¿el documento o qué? el documento. Ya. Bueno, te digo, necesito que te descargues siempre después de las clases los documentos, porque es muy importante tener tanto el documento como tener en el cuaderno anotado las cosas de la clase. Entonces, pueden poner que el título de la clase es pronombres personales y el verbo to be, personal pronouns and verb to be. Entonces, en este caso de acá, lo que vamos a estar viendo es el pronombre personal. Pronombres personales es la primera parte del documento. Y como pueden ver, los pronombres personales están marcados con color amarillo para que no se vayan a confundir, ¿ok? Entonces, estos de acá son los pronombres personales. ¿Ya tienen escrito el título? Los pronombres personales es la manera en la que uno le da género a las personas, la manera en la que uno llama a las personas o a las cosas por su género. Denme un segundo que se cerró el documento. Ujú. Ahora sí. Entonces, en este primer caso, los pronombres personales están subrayados en color amarillo para que sea más fácil distinguirlo en los ejemplos de más abajo de lo que es el verbo to be y el pronombre personal, ¿ok? Ok. Entonces, nuestro primer pronombre personal es I, que significa yo. ¿Pueden repetirlo junto conmigo, porfa? I. Ay, Ay. Muy bien. Entonces, I significa yo. Se escribe I. Es una I mayúscula.
Nuestro siguiente pronombre personal es you. You puede significar tanto tú como usted, como ustedes, refiriéndose a varias personas. Entonces, tú puedes utilizar you para referirte a otra persona, por ejemplo, un amigo, tú le puedes decir you are, tú eres, tú estás. Y en el caso de que sea, qué sé yo, una persona mayor, por respeto, cosas, nosotros tenemos la tendencia de llamarle a la gente mayor por usted. En el caso de inglés no se usa eso, no existe el usted, entonces utilizamos también you, tú, porque la única manera de referirse a la gente es esa. No es usted. Hay muchas maneras de demostrar respeto que no es solamente por decirle usted. Entonces, you puede significar tanto una persona para varias. ¿Ok? Ok, tú. Okay. ¿Pueden repetir conmigo, porfa? You. 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 Muy bien, muchas gracias. Nuestra siguiente pronombre personal es he. He significa él. Se escribe con H, pero en el español lo podríamos pronunciar como si tuviera una J. He. ¿Ok? Entonces, he. ¿Pueden repetir conmigo, porfa? He. Y ¿Sí estás copiando, Nicole? ya acabé, dice. Allá, muy bien. Muchas gracias. Esperemos un momento. Bueno, en lo que llega Johan, porque Johan ya vio este contenido, vamos a continuar. Entonces, nuestra siguiente palabra es she. She significa ella. ¿Pueden repetirlo junto conmigo, porfa? She. Sí. She. Muy bien, muchas gracias. She significa ella. Ahora, it. ¿Qué significará it? It puede significar eso, esta o es. El it se puede utilizar tanto para animales como para cosas inanimadas. ¿Por qué? Porque en el caso de it, los objetos inanimados, como, qué sé yo, la maleta, el libro, en el español, todo tiene género. Le llamamos el o la caja, el vestido, la cama, la pared, pero en el caso de inglés, no tiene género. En el caso del inglés es it. ¿Ok? Entonces podemos utilizar it para referirnos a animales o a cosas inanimadas. Recordemos que el pronombre personal es para definir las cosas. ¿Ok? Entonces, ¿pueden repetir junto conmigo, por favor? It, It. Johan. It. Muy bien, muchas gracias. Entonces, nuestro siguiente pronombre personal es we. We significa nosotros. We. Nosotros, recordemos esto, y si pueden anotarlo también, nosotros me incluye a mí. Yo estoy en el nosotros, ¿ok? We. ¿Pueden repetirlo conmigo, por favor? We. We. Muy bien. Y nuestro último pronombre personal es they. They significa ellos. Estamos refiriéndonos a otras personas. They, ellos o ellas. Yo no me incluyo en ese grupo. Son ellos o ellas. En el inglés tenemos sea tanto para decir en grupo nosotros y ellos. En español nosotros decimos nosotras si estamos en un grupo solo de chicas
nosotros si estamos en un grupo con chicos también, o nosotros dicen los chicos para referirse a un chico donde solo hay chicos. Y lo mismo pasa con ellos. Cuando es un grupo de chicos decimos ellos, cuando es un grupo de chicas decimos ellas. En el inglés no. ¿Por qué? Porque las palabras we y they, al igual que it, son palabras neutrales, ¿ok? Entonces, it, we y they son palabras neutrales. Si lo tienen copiado, podemos continuar. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, continuamos con el verbo to be. El verbo to be significa ser o estar. El verbo to be significa ser o estar. Entonces, como pueden ver acá arribita, pueden poner verbo to be. En este caso estamos hablando del verbo to be en presente. O sea, de ahorita ya, de lo que está pasando ahora presente. Ok, el verbo to be consta de tres palabras en el presente, ¿ok? Utilizamos el am, el are y el is. Son las tres palabras para decir ser o estar en presente. Podemos decir yo soy mayor. Yo estoy en mi casa. O podemos decir yo estoy comiendo. Podemos decir ella está estudiando o ella es bonita. Podemos decir él es estudioso o podemos decir también él está corriendo. Ellos están comprando, ustedes están ocupados. Todo esto se dice en el presente, ¿ok? Ok. Entonces, en este caso estamos viendo el verbo to be en presente. Nos quedan 10 minutos de Zoom. Recordemos bien que en el caso de que se cierre el Zoom, volvemos a ingresar al mismo link porque la clase no ha terminado, ¿ok? Ok. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿si lo tienen copiado o todavía no acaban? Bueno, acabamos Sí. de decir. Ya, entonces veamos en lo que ustedes acaban. El verbo to be se define según singular o plural, ¿ok? Es algo importante de saber.
Si quieren, pueden ir copiando esto. Más abajito les va a tocar copiar un párrafo medio larguito acerca del verbo to be. Me avisan cuando terminen de escribir, por favor. Ok. Ok, el verbo to be va de la mano con los pronombres personales. ¿A qué me refiero con que van de la mano? En el caso del verbo to be, Nicole, por favor, copia. Ya acabé, teacher. Allá, allá. Entonces vamos a continuar con esto. Esto también hay que copiar. Esto de acá. Les decía, en el caso del verbo to be, el verbo to be va de la mano junto con el pronombre personal, según el uso que le estemos dando. En este caso estamos estudiando específicamente son el verbo to be en presente. Los pronombres personales, sean presente, pasado, futuro, nunca van a cambiar, pero en el caso del verbo to be, sí. Entonces, en lo que copia aquí, dice, el verbo to be se usa según singular o plural. En el caso de los pronombres singulares, se usa el verbo is. Tienen que poner is entre paréntesis. Es bastante importante eso. En el caso de los pronombres plurales, se usa el verbo are. Entonces, según algo que también dice acá, la excepción en este caso es en el pronombre I, debido a que cuando nos referimos a uno mismo, que I significa yo, se usa el verbo am, ¿ok? Yo soy o yo estoy. Entonces, I am. El pronombre personal que se encarga de definir el uso del verbo to be, el pronombre personal es el que se encarga de definir el uso del verbo to be según el pronombre que usemos. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, ¿Qué pasó, Johan? Johan, ¿me escuchas? ¿Me pueden escuchar, por favor? Sí, la escuchamos, teacher. Ya. Recordemos que el Zoom se va a cerrar en 3 minutos y cuando se cierre el Zoom, volvemos a ingresar al mismo link, ¿ok? Ok.
Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces, el pronombre personal es el que se encarga de definir el uso del verbo to be según el pronombre que usemos. Usamos el verbo que vaya con ese mismo pronombre. Singular se refiere a cuando hablamos de una sola persona. Que no me incluye a mí. O sea, bueno, no, creo que esto no sea necesario de ponerlo ahí. Y plural es cuando hablamos de más de una persona. Pueden ser tanto dos personas como varias personas. No hay necesidad de especificar el número. A ver, Johan, ¿si estás copiando? Sí. Muy bien. Esta parte acá del documento, lo siento, se me está moviendo demasiado. Ahora sí. Esta parte del documento es muy importante porque nos ayuda a saber cómo se utiliza el verbo to be. ¿Ok? Entonces, es importante que en algún momento se nos olvida, según el uso del verbo to be y de los pronombres personales, esta parte de acá nos puede ayudar bastante a ubicar, a recordar bastante. Entonces, es importante que lo tengan escrito porque nos puede ayudar muchísimo en caso de que estemos, que no sepamos qué hacer, ¿ok? Por cierto, algo que se me olvidó mencionar es que para la clase de inglés requerimos de usar lápiz, no esfero, porque en otras clases me ha pasado que usan esfero en la clase de inglés, se equivocan y ya no tienen cómo borrar. Entonces, recordemos que es importante tener esto escrito. A ver, si pudieron copiar o todavía les